A ver, vamos a ver qué tal sale. Ya. Compañeras, buenas tardes. Hace unos días les he enviado esta diapositiva que se envía en el video y espero que lo hayan leído y lo hayan visto para que podamos exponer bien pues el día sábado. Hay algunas cosas en estas diapositivas que de repente no están claras, ¿no? Aunque algunos de ustedes me han escrito y me han dicho que sí está claro y no necesitas mandar ningún video. Pero por si acaso, por si alguien no haya averiguado los temas, porque en esta diapositiva están solamente conceptos generales. Y en la exposición deberíamos de ser más, deberíamos de explayarnos un poco más. ¿Para qué? Para que nos dejemos entender con nuestros compañeros. Así que este video es más que nada explicarles las cosas que no están en cada diapositiva. Así que vamos a empezar. Nuestro tema es ciclo celular y herencia genética. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es igual al ciclo de la vida. El ciclo de la vida que nos dice que un individuo nace, crece, se reproduce y muere. Igual sucede en las células. Van a pasar por estas etapas. Una célula va a nacer, va a crecer, va a dividirse en este caso y va a morir. Como nosotros, en algunas situaciones, no nos reproducimos. En algunas otras nos reproducimos y en algunas otras nos reproducimos hasta por demás. Entonces, las células también van a pasar por esta situación. Hay algunas células que se dividen, otras células que no se dividen y hay otras que se dividen de manera descontrolada. Entonces, ¿por qué sucede esto y qué efectos va a traer en nuestro organismo? Esto también lo vamos a ver. Entonces, el ciclo celular tiene como objetivo, dice acá mismo en la diapositiva, conservar la integridad de los tejidos y mantener su función. Así va a regenerar nuevas células para suplantar a células destruidas. Para esto, tenemos que saber que nuestro cuerpo se clasifica en dos tipos de células, sexuales y somáticas. ¿Cuáles son estas células? Las células somáticas representan un 99.9% de nuestras células del cuerpo y el 0.1% las células sexuales. Sabemos que las células sexuales son espermatozoide en varón y óvulo en mujer. Entonces, el resto de las células son somáticas. ¿Cuál es la diferencia? Es que en las somáticas, estas células son diploides, tienen 23 pares de cromosomas. Sumados estos 23 pares dan 46 cromosomas. Este número de cromosomas representa todas las células del cuerpo. A excepción de los espermatozoides y el óvulo. También estos se les llaman gametos, solamente tienen 23 cromosomas. ¿Por qué tienen 23 cromosomas? Porque para fecundar un nuevo ser necesitamos de un óvulo y un espermatozoide. Entonces, la suma de estos dos quiere decir que 23 cromosomas de un espermatozoide más 23 cromosomas de un óvulo van a dar 46 cromosomas, un número que nos representa, ¿no? Así que, un dato importante, el número 23, el cromosoma número 23 define el género del individuo. Si este es XY, va a ser un varón. Si este es XX, va a ser una mujer. Igual va a suceder en los animales. Si el cromosoma 23 es XY, va a ser un macho. Y si es XX, va a ser una hembra. Entonces, ¿qué es división celular? Pues es un proceso por el cual todas las células van a tener que pasar. Bueno, casi todas las células van a tener que pasar por división celular. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de células que no realizan esta fase, esta etapa, no se dividen. Y eso también lo vamos a ver más adelante y por qué no se dividen. Tenemos que saber que hay dos tipos principales de divisiones celulares. ¿Cuáles son estas? Mitosis y meiosis. ¿Quiénes realizan la mitosis? Pues son todas las células somáticas.
y la meiosis realizan todas las células sexuales. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? En la mitosis, una célula madre produce dos células hijas. En la meiosis, una célula madre da como resultado 4 células hijas. Para esto hay que saber que todos los organismos tienen cierto número de cromosomas. Como hemos hablado en nosotros, tenemos 46 cromosomas. Por ejemplo, el gato tiene 38, el perro tiene 78, la vaca tiene 60 y así sucesivamente. Entonces, hablando de la mitosis, una célula madre va a replicar una copia exacta del número de cromosomas a sus células hijas. Y entonces esta célula madre se va a dividir en dos y estas células hijas van a tener el mismo número de cromosomas. Si hablamos de nosotros, estas células hijas tienen que tener 46 cromosomas. Si hablamos de un gato, pues estas células tienen que tener 38 cromosomas. Y así es como sucede. Una célula pasa por dos etapas del ciclo celular. Dos etapas durante toda su vida. En la etapa de interfase representa un 90% de la vida de una célula. Y el otro 10% pasa por una división celular o fase M. ¿Por qué se le dice fase M? Porque esta fase se realiza en la mitosis y en la meiosis. Por eso es fase M. Entonces, si una célula vive 24 horas, 21 horas va a pasar por interfase y solamente 3 horas en división celular. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa de interfase? Va a dividirse en tres partes, G1, S y G2. ¿Qué sucede en esta primera etapa? En la fase G1, una célula va a estar creciendo, va a aumentar su tamaño y va a sintetizar altas cantidades de proteínas. Y además va a aumentar sus números de mitocondrias y otros tipos de organelos. Va a prepararse esta célula para que realice una duplicación de ADN, pero no va a realizar una duplicación en esta fase. Va a suceder también algo interesante, que hay una etapa alterna, se llama G0. En cierta etapa de nuestra vida, nosotros dejamos ya de crecer. Y cuando dejamos de crecer, algunas de nuestras células dejan de multiplicarse, como son las células óseas. Cuando cumplimos cierta edad, nuestros huesos ya no crecen más, pero no quiere decir que estas células mueran o se queden atascadas, sino que se quedan en un estado de espera en esta etapa, en la fase G0. ¿Qué es lo que va a suceder? Si es que nosotros sufrimos un accidente, nos rompemos la pierna o el brazo, esta célula que está en etapa de espera va a ser estimulada por unas proteínas. ¿Para qué? Para que vuelvan de nuevo al ciclo celular. Entonces, esta célula tiene que pasar por este ciclo y dividirse. Las células hijas, ¿qué labor van a cumplir? Pues reemplazar a las células dañadas y así tiene que regenerarse nuestro hueso que se haya roto, ¿no? Y esa es la explicación de cómo nuestras células sanan. Y en esta etapa se dice que la célula está en un estado de quiescencia. Hay otra situación en la que la célula se queda de forma permanente en esta etapa G0 y ya no realiza el ciclo celular. ¿Cuáles son? Pues ya les había dicho que son dos tipos de células, ¿no?, que no realizan división celular. Estas son las células de las neuronas y las células musculares cardíacas. Estas células no se duplican. Llega a un cierto número que tenemos, por ejemplo, alrededor de 80.000 millones o 90.000 millones de neuronas. Y si sufrimos nosotros algún accidente y perdemos una cantidad de neuronas, estas neuronas no van a poder ser suplantadas. ¿Por qué? Porque las neuronas no realizan el ciclo celular. Estas neuronas son unas células especializadas y estas células especializadas no van a realizar división celular.
También hay otro motivo por el cual las células se quedan en esta etapa G0 de forma permanente, y no necesariamente tienen que ser las neuronas y las células cardíacas, sino que en la etapa G1, como habíamos dicho, una célula crece y aumenta también su tamaño. Si no presenta estos caracteres, esta célula no puede pasar a la fase S. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Para que no muera esta célula, va a pasar a la fase G0. Y en esta fase la célula va a cumplir nada más su labor para la que fue diseñada. Se dice que esta célula está en un estado de senescencia. ¿Qué es lo que va a pasar con esta célula? Pues en algún momento va a tener que envejecer. Y al envejecer se van a dañar su ADN. Cuando este ADN está severamente dañado, ya no va a funcionar esta célula y tiene que pasar a una apoptosis. ¿Qué quiere decir? Que tiene que morir. La apoptosis es una muerte celular programada. Estos son los casos en los cuales una célula se queda en esta etapa G0. Pero de lo contrario, si la célula necesita pasar por esta fase y realizar división celular, pues de la G1 va a tener que pasar a la fase S. En la fase S, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a duplicar el número de ADNs. Tenemos 46 cromosomas, como les he dicho, y acá vamos a tener 46 cromosomas dobles. Y esto también está en la diapositiva. Se duplica el ADN, ¿ve? Y al terminar de duplicar su ADN va a pasar a la fase G2. Y aquí va a aumentar aún más su tamaño y la síntesis de proteína, y esta célula va a crecer. Al momento de crecer va a prepararse ¿para qué? Para la fase M o división celular. Esta división celular se divide en 4 partes, en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Como último tenemos la citocinesis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la etapa de profase? Pues todo está escrito en la diapositiva. Desaparece el nucleolo y la membrana celular. ¿Cuál es? Esta cosita blanquita que estamos viendo acá en la primera imagen. ¿Y qué es lo que va a pasar? Los centriolos van a emigrar. ¿Cuáles son los centriolos? La que están acá de colorcita amarilla. No sé si se puede ver el cursor. Estas dos van a migrar a polos opuestos. Si una se va arriba, la otra tiene que ir abajo. Y estos centriolos van a formar un uso cromático, que son un conjunto de microtúbulos. Estos microtúbulos son unas proteínas que va a generar el centriolo. Y estos usos cromáticos van a intentar conectarse a los cinetocoros de una cromátida. Y para esto tenemos que saber qué son los cinetocoros y dónde están. Y también está en la diapositiva. Esta cosita en forma de X es un cromosoma. No sé si se puede ver el cursor. De la mitad, de acá de la mitad para la derecha, este es el cromosoma original. Y en la fase S habíamos dicho que se duplica el ADN, ¿verdad? Se duplica el cromosoma. Y esta de la mitad para la izquierda, esta es la duplicación. Esta es la cromátida hermana, la de acá, de esta. Y la de abajo es igualito. La izquierda es la cromátida hermana de acá de la derecha. ¿Dónde están los cinetocoros? Al centro. Son proteínas que unen a estas cromátidas hermanas. Y el uso cromático, que es el conjunto de microtúbulos, que están líneas verdes que se miran en la diapositiva, van a buscar a estos cinetocoros. ¿Para qué? Para que se puedan dividirse al final, ¿no? En esta etapa de profase solamente buscan a los cinetocoros. Y entonces, en la metafase ya se encuentran y se conectan. El uso cromático se conecta con los cinetocoros de las cromátidas. ¿Y qué es lo que pasa? Los cromosomas, los 46 cromosomas, se van a alinearse en la línea ecuatorial, dice, ¿no? Se van a alinearse al medio de ambos centriolos. Y estos centriolos van a realizar una función de tire y afloje. ¿Qué quiere decir? Que cada centriolo va a querer
jalar sus 46 cromosomas que le corresponde a cada lado. En la etapa de anafase también está escrito. ¿Qué es lo que va a pasar? Los cromosomas van a llegar a separarse, pues, ¿no? Como se ve en la imagen. Y al momento de separarse, las células van a presentar una deformación, una forma alargada o ovoide. ¿Por qué? Porque cada quien ya va a separarse para su propio lugar. En la fase de telofase, estos usos acromáticos ya van a desaparecer y vuelta va a aparecer la membrana nuclear. ¿Para qué? Para que se formen de nuevo una célula a cada lado. A la vez que se está haciendo todo esto, va a aparecer una microfibra, que también es otra proteína, que su función va a ser estrangular a la célula. ¿Para qué? Para que se pueda dividir. Entonces, esto es lo que pasa nada más en telofase. Y en la citocinesis, esta proteína ya va a separar a las dos células. Aquí se va a obtenerse las dos células hijas, que dice que son idénticas a la madre, ¿no? Que estas dos van a tener 46 cromosomas cada una. Y lo que va a pasar en la meiosis es básicamente lo mismo, con la diferencia en que ya habíamos dicho que esta va a producir 4 células hijas. Quienes realizan esta meiosis pues son los espermatozoides y los óvulos, también llamados gametas. Esta formación de gametos en la meiosis se va a llamar gametogénesis. Y este nombre va a cambiar de acuerdo al organismo, al órgano reproductor. Si es en los varones se va a llamar espermatogénesis y si es en la mujer se va a llamar ovogénesis. ¿Qué es lo que sucede entonces en esta etapa? Va a realizarse 2 profases, 2 metafases, 2 anafases, 2 telofases y 2 citocinesis. Como pueden ver en la primera imagen, una célula madre pasa primero por profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase y citocinesis 1. A comparación de en la fase de mitosis, cuando se producen estas dos células hijas, no van a pasar a interfase, porque ese es el ciclo celular, ¿verdad? Tiene que pasar por interfase y después a división celular, pero en esta no. Termina la citocinesis, se divide en dos la célula madre y estas dos células hijas de nuevo pasan a la profase número 2 y llegan a pasar las 4 fases y al final se dividen estas dos células hijas en otras 2 células hijas más, produciendo así al principio una célula madre va a producir 4 células hijas. Cada una de estas tiene que tener 23 cromosomas. Básicamente esa es la diferencia entre la mitosis y la meiosis. ¿Qué es lo que sucede? Como son millones y millones de células que van a realizar este ciclo, va a haber algunas células que no van a cumplir con estos requisitos. Entonces van a haber puntos de controles que unos agentes van a estar en ahí pues controlándolas, ¿no? ¿Y quiénes son estos agentes? Pues son proteínas también. Estas proteínas se llaman las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. Estas proteínas van a estar en 3 puntos de control en este ciclo celular. ¿Para qué? Para que se verifique que todo está yendo correctamente con una célula. Y vamos a explicar. El primer punto de control está en la fase G1. Y habíamos dicho que en la fase G1 el tamaño de la célula tiene que crecer y tiene que aumentar nutrientes. Entonces esta proteína va a verificar eso, que el tamaño de la célula, los nutrientes y los factores de crecimiento estén correctos. Y además que esta célula no presente daño en su ADN. Si es que alguna de estas cosas no cumpliese esta célula, como habíamos visto, ¿no ves? Esta célula puede pasar a la fase G0 y
se va a quedarse en una etapa de senescencia, ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, pero si es que esta célula cumple con todos los requisitos, pues pasa a la etapa S y de ahí pasa a la etapa G2. Y en esta etapa G2 hay otro punto de control. ¿Y qué es lo que verifica? Como en la fase S se duplica el ADN y en la fase G2 se va a preparar para hacer división celular, en este punto de control, estas proteínas van a ver que si el ADN de la célula se haya dañado y la replicación de los números de ADN estén correctas, ¿verdad? Y si es que tienen algunas alteraciones, va a haber otras proteínas que van a tratar de reparar esto. Y si no se puede reparar y están dañadas, esta célula tiene que morir. Esta célula ya no puede pasar a esta etapa de G0 porque no hay retroceso. Entonces tiene que realizar una apoptosis, que habíamos dicho es una muerte celular programada. Pero si llega a pasar este punto de control, la célula va a realizar la división celular. Y el último punto de control va a ser entre metafase y anafase. ¿Qué es lo que va a suceder en esta etapa? Se van a unir, ¿no ves?, las cromátidas con los usos acromáticos. Y entonces estas proteínas van a verificar eso, que las uniones de todas las cromátidas hermanas estén enlazadas, que los 46 cromosomas estén enlazados a los centriolos. Si presentan algún tipo de anomalía o no están unidas como debe de ser, esta célula también tiene que realizar apoptosis. Y si no, pues van a pasar a la división celular. Son 3 puntos de control importantes para que una célula cumpla con todos los estándares y pueda dividirse y esta célula sea íntegra. Pero como son millones y millones de células, como les estaba diciendo, pues hay algunas alteraciones, algunas fallas, ¿no? Y no todas llegan a cumplir estos requisitos y aún así se llegan a dividirse. ¿Qué es lo que va a pasar también? Vamos a verlo más adelante. La etapa de quiesencia ya habíamos dicho que es una etapa de espera en la que una célula se queda en la fase G0. ¿Y por qué se queda en esta etapa? Porque por varias razones, ¿no? Acá también dice falta de nutrientes, daños en el ADN, señales externas, regulaciones de crecimiento. Entonces son varias razones por las cuales una célula se va a quedar en esta etapa G0. Y la apoptosis. La apoptosis que habíamos visto, en algunas células se tiene que realizar una muerte celular programada, ¿no? Una célula apóptica es devorada por otras células. ¿Para qué? Para que esta energía de esta célula dañada sea aprovechable pues para otras células y se recicle así sus componentes. Entonces la apoptosis es un proceso fundamental, ¿no?, para el ciclo de la vida, para el ciclo celular, así como el estado de quiesencia. Si estos factores fallasen, vamos a tener problemas como la formación del cáncer. ¿Qué es el cáncer? Pues es cuando el estado de quiesencia y la apoptosis pues fallan. Una célula que debe de encontrarse en la etapa G0, en una etapa de espera, no se queda acá, sino que realiza el ciclo celular y se duplica pues. Y cuando la apoptosis también no se realiza, una célula que debe morir no muere y sigue viviendo. Entonces esto va a ocurrir el desarrollo de más células. Entonces se van a formar tumores. Estos tumores van a ser cancerosos o no cancerosos. Y cuando son cancerosos van a ser perjudiciales pues para nuestro organismo. El cáncer en sí es
explicación, ¿no?, de cómo empieza un cáncer. Aunque es un tema más amplio, porque hay muchos factores que intervienen, como es la alteración genética o herencia genética también, o depende de factores externos de nosotros, ¿no?, que por el tipo de vida que llevábamos y eso. Por ejemplo, la herencia genética, nosotros heredamos ciertas características de nuestros padres o de nuestros abuelos, pero también heredamos ciertas alteraciones genéticas, ¿no?, o enfermedades. Y de eso justamente va a tratar el siguiente tema: herencia genética. La herencia genética es la transmisión de información del ADN de nuestros padres a los hijos. ¿A través de qué? A través de los genes. Esta información está contenida en los cromosomas, quiere decir en todas las células. Entonces, para esto tenemos que entender qué es el cariotipo. El cariotipo es una representación visual del conjunto de nuestros cromosomas, de los 23 pares de cromosomas. Esta imagen se utiliza para ver si es que nuestros cromosomas presentan alguna anomalía. Por ejemplo, en la etapa del embarazo, ahí se puede ver si es que el feto presenta algunas anomalías en el cromosoma, y si presenta daños, se puede realizar el aborto. ¿Para qué? Para que este niño que va a nacer no sufra, porque en algunos casos no va a vivir hasta una etapa adulta, sino que va a morir cuando nazca, o dependiendo al tipo de anomalía que tienen sus cromosomas, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué es lo que sucede? En cada número de cromosomas debería de haber solamente 2 cromosomas, y como vemos acá en el número 21 tenemos 3 cromosomas, hay una anomalía, y esta anomalía es bien conocida y también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es el fenotipo y el genotipo? El fenotipo y el genotipo son características que nosotros heredamos de nuestros padres. Fenotipo decimos a aquellas características que se pueden ver. Por ejemplo, son el color de los ojos, estatura, cosas que se pueden ver, ¿verdad? Y a lo largo del tiempo, estas características también pueden variar por un factor ambiental o por algún factor que nosotros estemos experimentando a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, la piel, podemos heredar una piel sensible o una piel suave de nuestra mamá o de nuestro papá, pero si es que vivimos en una zona que nos exponemos demasiado al calor, al pasar los años vamos a tener otro tipo de piel. Entonces el fenotipo puede variar, puede cambiar al pasar de los años, pero el genotipo no cambia. Siempre va a estar ahí y se va a transmitir de generación en generación. Leyes de Mendel. ¿Quién fue Gregory Mendel? Gregory Mendel fue un monje austriaco, botánico, que descubrió a base de unos experimentos tres leyes fundamentales que van a ser la base de la explicación de la herencia genética. Herencia fenotípica, claro. En esos años todavía no se estudiaban las herencias genotípicas. Así que Mendel experimenta con plantas de guisantes, o más conocidas nosotros por alberjas. ¿Qué de interesante o qué de especiales tienen estas plantas? Las alberjas sufren una autofecundación. Esto quiere decir que ellas mismas se polinizan por el interior, así que conservan su raza pura. Y por eso es que experimenta con estas alberjas y llega
a concluir tres leyes. La primera es la ley de la uniformidad, que dice que si juntamos a dos si juntamos a dos alberjas de línea pura, vamos a tener como resultado hijas iguales del mismo color, de las mismas características físicas. Pero esto va a depender mucho al alelo dominante y al alelo recesivo. Como se puede ver en la imagen, en las alberjas amarillas hay dos A's mayúsculas. ¿Y qué es la primera A? Pues la primera es el ADN, o mejor dicho, la herencia de papá, y la otra A es la herencia de mamá. Igual es lo que sucede en las alberjas verdes, solamente que en estas dos van a haber alelos dominantes y alelos recesivos. ¿Quiénes son los alelos dominantes? Pues van a ser los que hagan prevalecer la característica física y se pueda verse. Pero igual entre la mezcla de estos dos se va a ver una combinación, aunque estas alberjas resultantes, que les dice que son unos híbridos, van a tener una combinación genética, van a tener la combinación de un alelo dominante y un alelo recesivo en todas, ¿no? Pero fenotípicamente hablando, todas van a ser iguales. Y eso es lo que nos dice, ¿no? Si mezclamos dos líneas puras, vamos a obtener hijas de la misma característica. Todas van a ser iguales. La segunda ley es la ley de la segregación. Si juntamos a estas dos células hijas y las mezclamos, una de ellas va a salir a su predecesor, en este caso a los antecesores que son de la línea pura, ¿no? Que es una alberja de color verde. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tres pueden parecerse a los padres, pero uno va a sacar la herencia genética de sus abuelos, mostrando así la proporción de 3 a 1. Ley de segregación, uno de ellos no va a cumplir con estas características físicas de sus hermanos. Y la tercera ley, Mendel descubre que no solamente existen alberjas amarillas y verdes, sino que también existen alberjas rugosas amarillas y rugosas verdes. Entonces realiza una mezcla de estas cuatro tipos de alberjas y descubre que la herencia va a ser independiente de uno de otro. Entonces no todos van a cumplir con esta misma característica. Vamos a ver que vamos a obtener en su mayoría alberjas amarillas lisas, pero también vamos a obtener alberjas amarillas rugosas, alberjas verdes lisas, alberjas verdes rugosas, y esto va a depender mucho del alelo dominante y el alelo recesivo, independientemente de la combinación que tengan, ¿no? Porque en los anteriores solamente tenemos un alelo dominante y uno recesivo, pero aquí ya combinamos ya más alelos, así como nosotros, ¿no? Que tenemos muchos rasgos genéticos, no solamente de nuestros padres, sino de nuestros abuelos y predecesores y antecesores más. Entonces, esto es lo que descubre, ¿no? Mendel, más que nada se enfoca en la herencia físicamente hablando, fenotípicamente. Más adelante, estas leyes forman la base de la explicación de la herencia genética en sí. Explicamos acá en el cuadro de Punnett
¿Cómo es que sucede, no? Ya viendo los alelos, porque los alelos dominantes se representan con mayúsculas y los alelos recesivos con la letra minúscula. En la combinación de estas, en el cuadro podemos ver que hay una combinación, ¿no?, entre alelos dominantes y recesivos, pero todas presentan las mismas características físicas, son amarillos. En la segunda es igual, las células, las alberjas híbridas se mezclan y también fenotípicamente hablando 3 se parecen y una no, aunque genotípicamente hablando también hay unas que no son iguales a otras, ¿verdad? En la tercera ley se ve en el cuadro de Punnett que también igualito cuando mezclamos van a haber diferentes alelos entre dominantes y recesivos, aunque algunos presenten dos alelos dominantes, como por ejemplo en el primer cuadro AA y BB, no quiere decir que la alberja va a ser más amarilla o más lisa, no que va a presentar la misma característica. En cambio, cuando hay combinaciones entre A mayúsculas, A minúsculas, alelos dominantes, alelos recesivos, y en colores con alelos dominantes y recesivos, pues va a dominar más el alelo dominante, pues. Y es así como descubrimos que no tienen que presentar un patrón exacto todavía para que puedan heredar los hijos de los padres. Alteraciones cromosómicas. ¿Qué son las alteraciones cromosómicas? Como hemos estado viendo en la diapositiva anterior, el cariotipo es una representación visual, ¿no es cierto?, de todos los 23 cromosomas, los 23 pares de cromosomas. Y hemos visto que en esta imagen hay una anomalía, ¿ven?, en el cromosoma número 21. Entonces aquí se puede visualizar el número de cromosomas, y en las alteraciones cromosómicas vamos a ver que va a haber una ausencia o una duplicación de cromosomas. En este caso, el síndrome de Down es una trisomía 21. ¿Qué quiere decir? Que en el cromosoma número 21 hay un cromosoma adicional. Un cromosoma adicional nada más hace que este individuo, esta persona, presente deficiencias en su organismo, ¿no? Por ejemplo, estas personas, la mayoría, no pueden hablar bien, no pueden ver bien, incluso viven menos años de lo normal. Algunos incluso no pasan de los 25 años. O también no desarrollan el cerebro al 100%, ¿no? O comúnmente que es lo normal. Hay otras alteraciones también, que es el síndrome de Klinefelter. ¿Qué es este síndrome? Generalmente se da en los hombres. ¿Por qué? Porque esta última cromosoma es un XY, y en este cromosoma va a haber un cromosoma Y adicional. ¿Qué quiere decir? Que va a presentar un cromosoma femenino adicional. Esta persona no va a poderse reproducir o no va a tener ya descendencia. Aparte de eso, que va a presentar sus rasgos físicos, sus fenotípicamente hablando, va a ser una persona que no va a tener vellos en el cuerpo, como es la mayoría de los varones. No va a tener barba, no va a tener vellos en las piernas, en los brazos. Va a tener
los pechos más desarrollados y va a presentar ciertas deficiencias en su organismo reproductor, más que nada, en su órgano reproductor. Y hay otra que también no es tan común, pero también se presenta, el síndrome de Turner. El síndrome de Turner da más que nada a las mujeres. ¿Por qué? Porque en el último cromosoma 23, en vez de aumentar un cromosoma, hay una deficiencia. Solamente hay una cromosoma X. Y igual presenta las mismas características y esta mujer no va a poder tener más descendencia, no va a poder reproducirse. Entonces, ¿qué es la alteración cromosómica? Pues es un aumento o una ausencia de un cromosoma, originando un desequilibrio en los sistemas biológicos del individuo. Con esto terminaríamos la presentación. Espero que me haya hecho entender, porque hay algunas cosas yo también que me están faltando, y bueno, en estos días que nos falta, espero dominar los temas, ¿no? Si es que me tocase a mi esposa.